Llegamos a la última parte de la magia de creer. Capítulo 9. Creer hace que las cosas sucedan. Alfred F. Parker, un agente de seguros muy respetado en el Pacífico Noroeste, me escribió en 1937 en relación con el uso de esta ciencia. No sé si el señor Parker estaba incluso interesado en el tema de la telepatía, pero creía profundamente en la eficacia de la creencia. Su carta habla por sí misma. Recientemente tuve la oportunidad de poner en práctica su idea de la sugestión repetida y pensé que podría interesarle conocer las circunstancias. Tengo un hijo pequeño que el 29 de diciembre de 1936 contrajo una infección desconocida. Durante días estuvo gravemente enfermo en el hospital. No se sabía si podría sobrevivir. Estaba terriblemente angustiado, pero resolví enfrentar la situación lo mejor que pude. Tomando un consejo suyo, puse su foto en mi escritorio y llevé otra en mi bolsillo. Cada hora del día los miraba y repetía: se recuperará, se recuperará. Al principio sentí que me estaba mintiendo a mí mismo, porque parecía casi imposible que se pueda recuperar. Sin embargo, mantuve mi pensamiento y gradualmente me encontré creyendo lo que repetía. Casi en ese momento, gracias a la mejor atención médica, de enfermería y a la transfusión de sangre, el niño realmente comenzó a mejorar. Ahora está en casa y recuperando su fuerza rápidamente. Puede haber sido una verdadera coincidencia que justo al momento en que esas palabras vacías comenzaron a convertirse en creencia, fuera el momento en que empezó a recuperarse. Pero al menos tal coincidencia es digna de mención. Muchas personas han entrado en una habitación oscura y sintieron allí la presencia de alguien, incluso antes de que esa persona pronunciara una palabra. Ciertamente, nada más que las vibraciones de un individuo que no se puede ver podría haber indicado su presencia a la otra persona. ¿Evidencia de telepatía? ¿Qué es lo que piensas de esto? Se sostiene que si a la entrada de una segunda persona, la primera persona en la sala piensa en algo totalmente extraño para sí misma y descarta toda idea de la posibilidad de ser descubierto, la segunda persona no sentirá su presencia. Miles de personas han pensado en alguien y poco tiempo después han oído alguna noticia o han vuelto a encontrarse con esa persona, sin prestar atención a los fenómenos involucrados. Estas experiencias suelen ser consideradas coincidencias, pero ¿no es la verdadera explicación el poder del pensamiento? Cualquier persona con una mente abierta y dispuesta a leer y experimentar, tarde o temprano llegará a la conclusión de que los fenómenos de la psicoquinesia y la telepatía son reales. Y como han señalado los investigadores, estos poderes están latentes en todos, aunque se han desarrollado en diversos grados. Hudson, en la Ley de Fenómenos Psíquicos, publicado originalmente en 1893, relató numerosos experimentos para demostrar la existencia de la telepatía, entre ellos uno que hacía uso de las cartas. A un miembro de un grupo de personas se le vendaron los ojos, después de lo cual otro miembro seleccionó una carta, y a los presentes se les pidió que se concentraran en ella. Luego se le pidió a la persona con los ojos vendados que la nombrara, de acuerdo con la primera impresión mental que recibió.
Los resultados fueron una prueba más de la validez de la telepatía. A continuación, un experimento simple que puede ser llevado a cabo por solo 3 personas. Recorte de una revista 5 trozos de papel de colores, cada uno de aproximadamente 1,5 centímetros de ancho y 7 centímetros de largo. Cuanto más vívidos sean los colores, como el rojo brillante o el azul eléctrico, mejor, pero asegúrese de tenerlos muy distintos entre sí. Una persona debe colocarlos en forma de abanico entre el pulgar y el índice de su mano derecha, como si fuera una mano de cartas. Deje que una segunda persona toque cualquiera de los cortes de colores, sin que la vea la tercera persona. Inmediatamente después de esto, la persona que tiene los recortes concentra su mente en el recorte seleccionado, con el fin de comunicar la información a la mente del tercero, a quien luego se le pide que indique cuál de los recortes tocó la segunda persona. La decisión de la tercera persona debe ser inmediata y espontánea, y debe dejar su mente en blanco o estar pensando en algo completamente alejado del experimento. Es decir, no debe tratar de adivinar, deliberar o tratar conscientemente de pensar en el color del recorte, sino que deben actuar inmediatamente sobre el primer impulso mental que reciben. La cantidad de veces que la tercera persona nombrará el recorte de color seleccionado por la segunda persona te sorprenderá. Con un poco de práctica, las personas que están más o menos en contacto, como un esposo que tiene los papeles y la esposa actúa como tercera persona, después de que una segunda persona haya indicado previamente una opción, obtendrán una puntuación aún mayor de éxitos. He visto realizar este experimento de 20 a 30 veces sin tener un solo fallo. Aquí nuevamente la creencia debe entrar en juego. El que tiene los recortes en la mano debe poseer no solo la capacidad de mantener una concentración inquebrantable, sino la firme creencia de que puede transmitir la imagen del color a la mente de la tercera persona. Déjame interponer una palabra de precaución. Este experimento, así como otros descritos en este libro, nunca debe intentarse en presencia de gente burlona o de aquellos que profesan incredulidad en los fenómenos psíquicos. Sus pensamientos negativos pueden confundir y obstruir el libre flujo de los tuyos, especialmente si su escepticismo es agresivo. Siempre recuerda que la creencia es un poder que opera de manera destructiva o constructiva, dependiendo del fin para el cual se emplea. El Dr. Rhine descubrió que la incredulidad podría deprimir los resultados en las pruebas de psicoquinesia. Además, el Dr. G.R. Smeidler, de la Clínica de Psicología de Harvard, donde se han realizado extensos experimentos en telepatía, señaló que los sujetos que sostienen que la telepatía es un mito muestran invariablemente puntuaciones muy por debajo del azar. Una vez más, vemos la magia de creer en acción. Cree que funcionará y funcionará. Cree que no funcionará y no lo hará. El gran astrónomo y científico francés Camille Flammarion fue uno de los primeros exponentes de la transmisión del pensamiento. Se adhirió un poco a la teoría más adelante desarrollada por los profesores Eddington y Jeans, afirmando que había mente no solo en la vida humana y animal, sino en todo, en plantas, minerales, incluso en el espacio, y declaró que la mente brilla a través de cada átomo. A principios de 1947,
el Dr. Phillips Thomas anunció públicamente que luego de retirarse, tenía la intención de dedicar su tiempo a la investigación en el campo de la telepatía. El Dr. Thomas dijo: «Pueden pensar que estoy loco, pero tengo la intención de dedicar mi tiempo a investigar este campo. No podemos concebir científicamente cómo podría producirse la telepatía, pero tampoco podemos explicar el aparente éxito de los lectores de la mente». Este anuncio hizo que el Portland Oregonian comentara en su editorial: «Antes de exclamar, vaya, otro chiflado, pensemos que el Dr. Phillips Thomas es un eminente científico que durante muchos años ha sido ingeniero de investigación en la Westinghouse Company. Ahora elige convertirse en un explorador de este último continente oscuro, la mente humana. Debe ser evidente para el más escéptico que el Dr. Thomas, una autoridad internacional en electrónica, está convencido, con evidencias que no deben ser descartadas, que en nuestra aplicación escrupulosa de lo que podría llamarse ciencia convencional, hemos descuidado estúpidamente esos fenómenos desafiantes que en tiempos pasados soportaba el estigma de la hechicería y la brujería. La actitud correcta y racional hacia los aparentes fenómenos de la mente, si eso es lo que son, es una investigación científica que, aunque rigurosamente exigente, no resistirá la convicción cuando se haya obtenido una prueba incontestable. En realidad, no puede existir un fenómeno sobrenatural, sino la manifestación de la ley natural que aún es desconocida para nosotros. Tampoco tiene precedentes la decisión de un distinguido científico de intentar penetrar en lo desconocido de la mente. La incredulidad dogmática, no pocas veces manifestada por los científicos hacia la telepatía y otras manifestaciones similares, está lejos de ser una actitud científica. ¿Qué beneficio para la humanidad puede traer la búsqueda a la que el Dr. Thomas se dirige en este momento? Esta es la pregunta más difícil, porque puede ser que los secretos internos sean de hecho inviolables. Pero si de esta investigación surge una mejor comprensión de nosotros mismos y de las fuerzas latentes de nuestra mente, el conocimiento podría liberar más felicidad para la humanidad. A fines de la década de 1940 se escribió mucho sobre Robert R. Young, el presidente agresivo y enérgico de la Junta del Ferrocarril Chesapeake y Ohio, y sus planes para la mejora y el desarrollo del ferrocarril. Si bien nunca había algún documento que indicara que el señor Young utilizaba el subconsciente, cualquiera que sepa algo sobre el tema concluiría que el señor Young confió mucho en ello por sus ideas. Un artículo publicado en la revista Life a principios de 1947 afirmaba que el señor Young creía en la percepción extrasensorial y que podía volverse casi místico fuera de su propio ser y sentir una verdad. Ya sea que se trate de la mente como entendemos en el uso general de la palabra o las vibraciones eléctricas de algún tipo, la conclusión es que los fenómenos en sí abarcan y dominan todo. Pero cuando consideramos el subconsciente de un solo individuo como solo una parte infinitesimal del conjunto y las vibraciones que se extienden y abarcan todo, obtenemos una mejor comprensión de la psicoquinesia, la telepatía y los fenómenos afines. Al explicar la psicoquinesia, el Dr. Rhine señaló que para que una persona tenga éxito en los experimentos debe haber una actitud mental de expectativa, concentración de pensamiento y entusiasmo por los resultados deseados.
Nuevamente tenemos la magia de creer en acción. El sujeto debe tener una creencia previa de que puede influir en la caída de los dados. La creencia es el factor básico en la capacidad de demostrar la psicoquinesia, control de la mente sobre la materia, y la telepatía, como también se confirmó en experimentos en la Universidad de Duke. El editor de ciencia del New York Herald, John J. O'Neill, informó que en estos experimentos era posible engañar a una persona fuera de su poder para demostrar la psicoquinesis y la telepatía. Contó cómo una mujer joven distrajo a uno de los jóvenes que intentaba controlar la caída de los dados y se burló de su capacidad profesada para demostrar su poder mental sobre la materia. Ella tuvo éxito en inyectar un factor negativo tan fuerte que debilitó la creencia en sí mismo y arruinó la puntuación del día de aquel joven. El señor O'Neill hizo una especulación interesante cuando dijo: lo inverso de este experimento aún por hacer probaría las posibilidades de mejorar la puntuación con una charla inspiradora de confianza. En vista de los miles de experimentos realizados en Duke y otras universidades, es evidente que las puntuaciones mejoran cuando los que experimentan creen y confían en los resultados. Además, no hay nada más lógico de que las charlas de superación personal ayudan a quienes carecen de confianza o creencia y por lo tanto deben mejorar sus puntuaciones. Si los tiros de golf pueden ser influenciados por actitudes mentales o visualización adecuada y las teclas se activan con el comando mental de los jugadores, ¿quién puede decir que los eventos no están influenciados por el pensamiento? Ante nosotros, este campo está revelando gradualmente algunos secretos que hasta ahora eran un misterio. ¿No es el llamado factor suerte en realidad el resultado de poderosas vibraciones de pensamiento en lugar de ser una coincidencia o una casualidad? Los escritores mucho antes de los experimentos en Duke declararon que la suerte surge desde una mente determinada, una combinación de visualización, pensamiento concentrado, voluntad y creencia. Piensa en esto en relación contigo mismo y con los objetivos que te has fijado para ti, porque en él está el secreto principal de esta ciencia. Los jugadores a menudo aplican la palabra "está en racha" a los jugadores de cartas u otros juegos cuando tienen victorias seguidas. Cuando la racha pasa, los jugadores abandonan el juego o comienzan a perder. ¿Por qué ocurre esta racha de buena suerte? No es nada más que un sentimiento de saberlo todo, una profunda creencia de que pueden ganar. Incluso en el juego, la magia de creer juega un papel importante. Por supuesto, este libro no está escrito para jugadores profesionales, sino para hombres y mujeres sinceros que desean tener éxito en la vida. Me refiero a los juegos de azar solo para proporcionar evidencia adicional de que el pensamiento concentrado, la expectativa y la creencia firme en realidad ponen en movimiento fuerzas vibratorias que provocan manifestaciones materiales. Como dije antes, los amuletos y talismanes no tienen poder en sí mismos, pero aquellos que creen en ellos con firmeza indudablemente tienden a desarrollar el tipo de fuerza o poder que ahora se conoce como psicoquinesia. He tratado de dejar en claro cómo se puede desarrollar esta creencia, para subirte en la escalera hasta donde deseas llegar. Sin embargo, debo señalar que es fácil perder la creencia o la fe. Miles se han elevado a grandes alturas de éxito, solo para tropezar y caer a profundidades insospechadas. Otros, en busca de salud, han parecido estar más o menos curados milagrosamente, solo para descubrir que sus dolencias se repiten años o incluso meses después. Hay muchos factores e influencias
debilitantes, todos de naturaleza sugestiva, que en momentos sin vigilancia o control permitimos que entren en nuestra mente subconsciente. Una vez allí, comienzan su trabajo destructivo y deshacen todo lo bueno que nuestras fuerzas constructivas lograron. Así que ponte al frente, dirígete hacia el sol, sigue de frente y las sombras oscuras no se cruzarán en tu camino. Me doy cuenta de que es difícil para la persona promedio, que no sabe nada en este tema, aceptar la idea de que todo está en el interior. Pero incluso en lo que concierne a la persona más materialista, nada existe para ellos a menos que tengan conocimiento de ello, o a menos que se haya fijado en su conciencia. Las imágenes creadas en su mente le dan realidad al mundo exterior. Por lo tanto, la felicidad buscada por muchos y encontrada por pocos es un asunto enteramente dentro de nosotros mismos. Tu entorno y los acontecimientos cotidianos de la vida no tienen absolutamente ningún efecto en tu felicidad, excepto cuando permites que las imágenes mentales del exterior entren en tu conciencia. La felicidad es totalmente independiente de la posición, la riqueza o las posesiones materiales. Es un estado mental que nosotros mismos tenemos el poder de controlar, y ese control reside en nuestro pensamiento. Considera que todo es una opinión, y la opinión está en tu poder. Dijo el gran filósofo Marco Aurelio: quítame, cuando así lo desees, tu opinión, y como un marinero que ha duplicado el promontorio, encontrarás calma, todo estable y una bahía sin olas. Una versión moderna de esto se encuentra en la declaración de mi amigo de 78 años, quien dijo: la angustia se produce solo cuando es desarrollada por actitudes mentales conscientes. Las decepciones, las supresiones, la melancolía, las depresiones, etc., son excitaciones emocionales y sugestiones de un modo de pensar. Si resistes estas tendencias emocionales y afirmas la fuerza de voluntad para evitar que esas influencias alcancen tu conciencia, el fundamento del pensamiento desaparece. En consecuencia, la angustia se desvanece. La debilidad para resistir los pensamientos reprimidos y la imaginación que surgen del reflejo emocional se desarrollan a partir del fracaso del autocontrol. Deja de pensar. Rechaza pensar de esa forma o tener esa idea. Asegúrate de ser el creador y el jefe de tu propio hábito de pensamiento. De hecho, te volverás inconquistable. Nadie derrotó jamás una voluntad decidida. Incluso la muerte se detiene ante semejante voluntad. Emerson preguntó: ¿cuál es la tarea más difícil del mundo? Pensar. Esto es obviamente así. Cuando uno considera que la mayoría de nosotros somos víctimas de pensamientos en masa y nos alimentamos de las sugestiones de otros, todos sabemos que la ley de causa y efecto es inviolable. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros nos detenemos a considerar su funcionamiento? Muchas veces, todo el curso de la vida de un hombre ha sido cambiado por un solo pensamiento que viene a él en un instante. La historia está repleta de personas decididas y de individuos decididamente dispuestos, que manteniendo firmemente sus convicciones internas han sido capaces de inspirar a sus semejantes. En medio de una gran y determinada oposición, crearon literalmente de la nada grandes negocios, enormes imperios, y alteraron todo el curso de los eventos humanos. No tenían el monopolio del poder del pensamiento. Tú y todos los demás hombres y mujeres lo tienen.
Todo lo que tienes que hacer es usarlo. Entonces te convertirás en la persona que eres en tu imaginación, porque con el funcionamiento de la ley de causa y efecto, traes a tu vida los nuevos elementos que tus pensamientos más dominantes crean desde adentro y atraen desde afuera. El pensamiento creativo positivo conduce a la acción y la realización final, pero el poder real, mucho más que la acción misma, es el pensamiento. Recuerda siempre, todo lo que el hombre pueda concebir mentalmente puede llevarlo a la materialización. Si se crean y mantienen constantemente las imágenes mentales adecuadas, deben seguir a ellas la salud, la riqueza y la felicidad, ya que la ley de causa y efecto es inmutable. Conócete a ti mismo, conoce tu poder, lee y vuelve a releer este libro hasta que se convierta en parte de tu vida diaria. Usa las tarjetas y la técnica del espejo con fidelidad y obtendrás resultados que superarán tus expectativas. Solo cree que hay una magia creativa, genuina en la creencia, y que habrá magia, porque la creencia te proporcionará el poder para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Respalda tu creencia con una voluntad decidida y te volverás invencible, un maestro entre los hombres, tú mismo.